Hola cibernauta, estás en el curso de Excel 2007, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial seguimos trabajando con la hoja de cambio de moneda y vamos a ver cómo podemos mover datos en una hoja de cálculo. Bien, la forma más fácil para mover un dato sería, por ejemplo, seleccionando una celda y fíjate, cuando me pongo en este margen, recuerda que con esto, en la esquina inferior derecha, hemos alargado. Recuerda, si yo pongo aquí 1 euro y aquí pongo 2, fíjate, si selecciono las dos y me pongo en el margen de abajo, seguiría la secuencia. Muy bien, pero si nosotros queremos mover, por ejemplo, todo un grupo, selecciono todo el grupo, mantengo presionado cuando aparece una doble cruz. ¿Lo ves? Lo puedo mover a un lado o lo puedo volver a situar, pero sobre todo cuando aparece esta doble cruz que nos indica que podemos mover todo lo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si queremos mover toda esta zona de aquí, seleccionaremos y cuando veamos que aparece la doble flecha, lo moveremos a la nueva ubicación que nos interese. Bien, otra forma de mover elementos, celdas, sería seleccionándolas y utilizando las opciones en la pestaña de inicio de copiar y pegar, que igual ya conoces, espero, de utilizar en otros programas. Bien, seleccionando todas las celdas que quieras, vienes aquí al apartado de copiar. La diferencia que hay entre copiar y cortar es que con el cortar desaparecerían de su origen, Copiar las mantiene y las tiene ahora preparadas para que tú las puedas poner en cualquier sitio. Por ejemplo, me sitúo aquí y solo tendríamos que venir aquí a la opción de pegar. Cuando las pegas, fíjate que automáticamente ya las pone. Sigue seleccionado esta parte de aquí, indicando que es lo que tendría en el portapapeles para que acabas de copiar. Muy bien, apretamos escape para que elimine esta selección. Borro estos elementos. Era para que vieses dónde estaban los elementos de copiar y pegar. Elimino. Muy bien, entonces ya has visto que podemos seleccionar y mover todo un grupo. Pero si nosotros quisiésemos mover más de un grupo, podemos con la tecla Shift, justo la que hay a la izquierda del teclado, debajo del bloquear mayúsculas, te permite, si mantengo apretado, seleccionar el final. Fíjate que estoy seleccionando todo un grupo de celdas. ¿Más formas de seleccionar grupos de celdas? Pues fíjate, toda una fila entera. Clico en el número y se selecciona toda la fila. Si clicas en la letra, se selecciona toda la columna. Si mantengo apretado y arrastro, selecciono todas las columnas o selecciono en los números todas las filas. Son diferentes formas de tener seleccionados elementos. Bien, y para finalizar, por ejemplo, si yo quisiese seleccionar esto de aquí y además toda esta zona de aquí, es decir, celdas que no sean continuas, mantendré apretado la tecla control. Mantengo el control y arrastro todo esto. Con esto entonces ahora podríamos cambiar de formato, por ejemplo, poner en negrita todo esto. Clicamos, fíjate, ahora hemos puesto en negrita todo esto que tenemos aquí y todo esto que tenemos en esta zona de arriba. Nos servirá de encabezados de nuestra hoja de cálculo. Bien, por ejemplo, más cosas que podemos, cuando tengas que copiar y pegar, fíjate, si yo selecciono todo esto de aquí, que es un texto, y lo tenemos en negrita, si yo lo copio, muy bien, si ahora yo vengo aquí, por ejemplo, y supongamos que le hemos dado más formato, que ya veremos cómo hacerlo, pero si yo me vengo aquí y le digo pegado especial, fíjate, por aquí, pegado, nos permite pegar. Si clico en pegarme, me pegaría el texto, pero yo le puedo decir que no, que solamente me interesa que pegue el formato. Recuerda que estaba en negrita. Pues si venimos a pegado especial, fíjate, aquí podemos decir que pegue muchas de las cosas que nos interese. Por ejemplo, solo la fórmula sería, ya veremos cómo utilizar fórmulas, o el formato es el que queríamos ver en estos momentos. Si yo, fíjate que tiene muchas más opciones, el ancho de las columnas, cuando le des formato, el formato de los números, etcétera. Es decir, permite que cuando pegues no pegue el valor exacto, sino
una serie de opciones que tienen las celdas de origen. Acepto. Y fíjate, sigue poniendo 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 11, pero lo ha cambiado del formato. Lo ha puesto en negrita, tal y como lo teníamos aquí. Es decir, hemos copiado un formato y lo hemos pegado a otros elementos, a otras celdas. En este momento no hemos pegado el contenido, sino el formato. Con esto entonces, cibernauta, estás viendo cómo te puedes ir desplazando por tu hoja e ir moviendo elementos de la hoja. Por ejemplo, puedo seleccionar todo esto de aquí, si lo quiero llevar un poquito más arriba, y desplazarlo aquí y aquí, por ejemplo, y esta columna ahora hacerla más pequeña. Así nos queda como un pequeño margen aquí. Muy bien, cibernauta. Entonces ya has visto cómo mover elementos dentro de una hoja. Nos vemos en el siguiente video tutorial.